Saludos hermanos y hermanas de batalla, calentemos motores para el vídeo de Arcas del Augurio Angron con este vídeo, en el cual os explicaré cómo es cada marine del caos que ha recibido una bendición de un dios del caos. Los marines espaciales del caos son los héroes caídos de la humanidad y el flagelo del imperio, y han vendido sus almas por la promesa del poder otorgado por los dioses oscuros. Desde el ojo del terror, la vorágine, el gran ki y miles de fortalezas más, atacan al reino que una vez juraron defender, impulsados por el odio, la amargura y la sed de sangre. Combinando la impresionante fuerza militar de la Adeptus Astartes con el poder inmundo de los dioses del caos, los Astartes traidores se encuentran entre las amenazas más peligrosas para el reino del emperador. Algunos han luchado contra el emperador desde los oscuros días de la energía de Horus. Los temidos primarcas demonios son los primeros entre ellos. Otros son traidores más recientes, simples renegados traidores. Donde quiera que el caos se encuentre, estos guerreros matan, esclavizan y saquean en su nombre. Siendo marines espaciales, son muy peligrosos, pero ahora, con las bendiciones de los dioses del caos, se vuelven todavía más poderosos gracias a las terribles mutaciones y poderes sobrenaturales que han adquirido. Rechazando abiertamente la justa disciplina del imperio, los Astartes traidores son tan variados en su enfoque de batalla como lo son en su horrible apariencia. Si bien poner el imperio en llamas no es una recompensa pequeña, quienes siguen a los dioses del caos a menudo aspiran a fines aún mayores. Para aquellos que glorifican sus oscuros patrones a través de rituales atroces, matanza masiva y la profanación de sitios sagrados, existe la posibilidad de que sus amos les otorguen un gran poder y la inmortalidad de los demonios. Caminar por el sendero de la gloria es enormemente peligroso, ya que los dioses son crueles e indiferentes a los sufrimientos de los mortales, además de muy caprichosos con sus voluntades. Un campeón del caos podría convertir un mundo fortaleza en una guarida de hedonismo y éxtasis tortuoso con la esperanza de ser bendecido por su dios del caos, pero sin embargo, lo que le puede ocurrir es hacer que sus ojos se vuelvan ciegos y sus oídos incapaces de escuchar, ya que el dios del caos crea que eso todavía es más divertido. Los dioses son tan caprichosos como inefables. Algunos campeones podrían trabajar toda su vida y nunca recibir una bendición de los dioses del caos. Otros campeones pueden captar la atención de su patrón solo para ser bañados con tantas bendiciones antinaturales que sus cuerpos mutan fuera de control, sus mentes se rompen y se convierten en horribles engendros del caos. Sin embargo, en algunos casos, los marines espaciales obtienen una gran bendición del dios al que veneran, y ese es el caso que nos atañe en este vídeo, hablar de los berserkers de Khorne, los marines de plaga de Nurgle, los marines ruidosos de Slaanesh y por último, los marines rúbrica de Thench. Los berserkers de Khorne son marines espaciales del caos dedicados a glorificar al dios del caos Khorne a través de brutales combates cuerpo a cuerpo. Su vida está guiada únicamente por su furioso deseo de derramar sangre y quitar vidas. El único propósito en la vida de un berserker es destruir a sus enemigos en nombre del dios de la sangre y tomar la vida de la manera más brutal y bárbara que se puede imaginar. Los berserkers se niegan a utilizar la mayoría de las formas de armamento a distancia y normalmente hacen un uso casi exclusivo de las armas de combate cuerpo a cuerpo, en particular el hacha sierra, ya que el hacha es el arma favorita de Khorne. A pesar de lo dicho, los berserkers de Khorne usarán cualquier arma que puedan tener en sus manos, incluso sus propios cuerpos, siempre y cuando sea necesario para continuar con el derramamiento de sangre en nombre de Khorne. Los primeros berserkers de Khorne entre la humanidad surgieron de los espantosos experimentos de Angron, el primarca de la Legión de los Devoradores de Mundos. Al tomar el control de la 12ª Legión de Marines Espaciales, el primarca promulgó muchas nuevas órdenes. La peor de todas se daba cada vez que fallaban en sus misiones, ya que Angron les ordenaba someterse al bárbaro castigo conocido como la aniquilación, obligando a 1 de cada 10 devoradores de mundos a ser asesinados por otros 9 hermanos de batalla de su unidad. En la línea de estas locuras que venían de Angron, sabiendo los exitosos que eran sus propios implantes corticales para aumentar la destreza de un guerrero en la batalla, Angron ordenó a todo su apotecarium
que insertara los mismos implantes llamados clavos del carnicero en cada marine de los devoradores de mundos, y así mejorarían la agresividad y la tolerancia al dolor mucho más allá de lo que incluso los marines espaciales eran capaces. Los clavos del carnicero eliminaron toda sensación de miedo y peligro, y luego aumentaron la euforia que experimentaban sus guerreros en el combate. La mayoría de los astartes implantados con esta tecnología fueron absorbidos nuevamente por las unidades de línea de la 12ª Legión, mientras que aquellos considerados quizás demasiado inestables para tales tareas se unieron a un número creciente de unidades de asalto conocidas como escuadras arrasadoras. Y dentro de las filas de los devoradores de mundos todavía existían marines tan inestables que tenían que luchar en unidades especiales. Estos eran conocidos como los carniceros. Básicamente, lo que los diferencia de sus hermanos berserker es que son casi intolerables tanto dentro como fuera del campo de batalla. Durante mucho tiempo se estableció que los protocolos de implantación de la 12ª Legión se encontraban en un extremo muy peligroso y cercano a lo inestable, por lo que hubo muchos llamamientos desde Terra y otras legiones para controlar estas prácticas. Pero después de la masacre del desembarco en Isban V y la llegada del nuevo Señor Supremo del Caos, se eliminaron todas las restricciones, e incluso algunas legiones traidoras ayudaron en este macabro proceso. Se dijo por entonces que el combustible crudo para los nuevos procesos genéticos había sido cosechado de los campos de exterminio empapados en sangre de la depresión de Urgal en Isban V. Recogidos estos restos ritualmente por los hijos de Lorgar y deshecho todo alquímicamente por el malvado genio de los hijos del emperador Fabius Vile, fueron los boticarios de los devoradores de mundos en los que recaería el deber final de esta implantación, y el resultado, obviamente, fue realmente espantoso. Mientras que el proceso de creación de un guerrero de las legiones astartes normalmente debería llevarse a cabo minuciosamente y durante un periodo de varios años terrestres, esta nueva generación nació en meses solares sin casi esfuerzo. Durante el proceso muchos aspirantes simplemente perecieron en los biotanques y muchísimos más sufrieron una desestabilización biológica catastrófica, lo que requirió la purga de estas cámaras de implantación. Los pocos marines que sobrevivieron quedaron muy lejos del ideal transhumano que el emperador pretendía en su origen para las legiones astartes, pero hay que reconocer que para el caos estaban muy bien. De todas formas, por aquel entonces, incluso para los devoradores de mundos, estos marines eran monstruos hechos de carne. Sus cuerpos hinchados por procesos prohibidos y sus cerebros implantados con bioestimulantes que, junto a los clavos del carnicero, inducieron un estado permanente de hiperagresividad, y fueron unas bestias muy útiles para ellos en toda la herejía. Además, los protocolos de adoctrinamiento relámpago a los que se sometió a cada aspirante lo invistieron con los recuerdos robados de 100.000 muertes anteriores, un montaje parpadeante de las vidas y muertes de otros guerreros que recorren su conciencia en un bucle eterno, volviéndolos locos pero muy capaces. Cada uno de estos marines espaciales había nacido con la experiencia de los campeones y veteranos de cientos de guerras. Este fue el nacimiento de los primeros berserkers de Khorne, cuyo único deseo era derramar sangre, sea la de sus enemigos o la suya propia, en nombre de su primarca. Finalmente, cuando la legión de los devoradores de mundos juró su fidelidad a la adoración del dios de la sangre, los berserker obtuvieron un pleno dominio para ejercer sus habilidades sanguinarias como mejor les pareciese, siempre que lo hiciesen en nombre de Khorne. Desde entonces se han convertido en las mejores tropas de combate de choque de cuerpo a cuerpo, entrando en un frenesí casi incontrolable en el fragor de la batalla, el cual muy pocos héroes de la galaxia pueden frenar. Los marines espaciales del caos que deseen dedicarse por completo a Khorne suelen unirse a los devoradores de mundos para someterse a esta compleja psicocirugía que emplean. Una vez que se completa el procedimiento,
son uno con su dios del caos, sintiendo nada más que el deseo de matar a sus enemigos. Después de que la legión de los devoradores de mundos fuera dividida en la batalla de Scalatrax, la mayoría de los berserkers de Khorne formaron partidas de guerra separadas, y muchas prácticas bastardas de lobotomización se extendieron a otras fuerzas de marines espaciales del caos junto a ellos. Muchos son los campeones del caos que han reclutado a los cirujanos berserker altamente calificados para su causa, en especial Abaddon el Saqueador, y es así que solo la Legión Negra está siquiera cerca de las habilidades de los boticarios de los devoradores de mundos en la perfección de esta práctica tan bárbara. Los berserkers de Khorne son temidos tanto por sus aliados como por sus enemigos. Habiendo jurado sus almas al dios de la guerra y el asesinato, los berserker necesitan derramar la sangre de sus enemigos más que ninguna otra cosa en la vida. Si se le niega la oportunidad de participar en una masacre, un berserker se enfurecerá casi incontrolablemente y se volverá contra cualquier ser vivo cercano para satisfacer su necesidad de carnicería. Los berserkers de Khorne masacrarán gustosamente incluso a sus propios aliados cuando su sed de sangre haya sido avivada por la emoción de la batalla, o simplemente porque se hayan quedado sin sus enemigos. La pura sed de sangre de los berserkers de Khorne les ha valido una terrible reputación. Sin embargo, su impulso incontrolable de masacrar y matar a menudo los hace incapaces de formar una unidad militar que funcione bien en conjunto con otras. Esta incapacidad, así como la necesidad de los berserkers de matar usando principalmente armas cuerpo a cuerpo, a menudo los deja en desventaja cuando se enfrentan a oponentes que están dispuestos a usar una estrategia efectiva contra el salvajismo y la ferocidad de los berserker. Las partidas de guerra de los berserker prestarán su ayuda a cualquier bando en combate que les ofrezca la mayor oportunidad de matar y masacrar en nombre del dios de la sangre, y lo harán incluso en los casos que estas acciones no sean las más beneficiosas para el bando del caos en su conjunto. Todos los berserker son luchadores salvajes que se deleitan en los combates cuerpo a cuerpo más sangrientos y en la búsqueda perpetua de ofrecer sangre y cráneos para Khorne. Utilizan todo tipo de armas cuerpo a cuerpo, pero como dije antes, tienen preferencia por empuñar hacha sierra con enormes hojas de adamantium, siendo la espada sierra la segunda arma más usada entre sus armas. En frecuentes ocasiones se puede ver a los campeones del caos que lideran cada partida de guerra de Khorne empuñando armas muy pesadas que pueden triturar el blindaje de los vehículos más acorazados. Armas más pequeñas, como los cuchillos rituales, solo se usan para cortar la cabeza de los enemigos y ofrecer estos cráneos a Khorne. Después de haber tomado las cabezas de todos los soldados enemigos al alcance de la mano, los guerreros de Khorne incluso decapitarían a sus propios caídos y ofrecerán sus cráneos a su dios del caos antes de volver a sumergirse en el combate. La cruda verdad es que a los acólitos del dios de la sangre les importa muy poco cómo derramar la sangre del enemigo, pero de todas formas tienen preferencia por las armas cuerpo a cuerpo, ya que les crean una mayor excitación en combate. Los berserkers de Khorne disfrutan su papel como destructores sagrados del dios de la sangre y son fanáticos en extremo. Su deleite en el dolor y la muerte es tan fuerte que se sabe que atacan a sus camaradas si no hay otro oponente presente, y en casos muy extremos incluso se suicidan brutalmente como sacrificios al dios de la sangre. A pesar de que los berserkers de Khorne sufren esta sed de sangre salvaje, siguen siendo puramente astartes, y la mayoría puede aprovechar la experiencia de milenios de batallas para mantenerse con vida y atacar a sus enemigos de forma inteligente y táctica. Las tácticas de los berserker son cualquier cosa menos sutiles. Por lo general, consisten en una carga frontal masiva junto con maniobras de flanqueo de los más rápidos entre ellos, con bandas de guerra a menudo siendo transportadas a la batalla con un Rhino, Land Rider o incluso motos de asalto. También es muy común ver a los berserkers de Khorne utilizar de forma intensiva las cápsulas de desembarco, o también paquetes de asalto, y así su llegada inesperada
puede significar la perdición para aquellos que no están preparados para el combate. Se dice que en batalla, los berserkers lanzan aullidos frenéticos de furia insana y sed de sangre, y después cargan directamente al corazón de las filas enemigas, donde pueden usar rápidamente sus armas cuerpo a cuerpo para infligir letales heridas. El peligro de tales tácticas suicidas no tiene importancia para estos marines traidores, y de buena gana se enfrentan a todo tipo de peligros para enfrentarse a sus enemigos cara a cara, tal y como lo dicta su dios del caos. Sin embargo, algunos campeones de combate de Khorne tienen un control nominal de su ira, y sus guerreros también pueden mostrar una astucia muy salvaje que uno nunca esperaría de unos locos sedientos de sangre. Sus mejores estrategias incluyen emboscadas donde los berserker acechan a sus presas e incluso tenemos informes donde han realizado intentos de infiltración antes de desatar su furia sedienta de sangre. Se dice que Karn el Traidor es el más grande de los campeones de Khorne. Karn nació en Terra y participó en todas las batallas de su legión desde el día en que fue reclutado. Karn el Traidor fue quien convenció a Angron para aceptar el mando de la legión, hablándole sobre los rituales de los gladiadores y las tradiciones de los sabuesos de guerra, a quienes Angron renombró como devoradores de mundos. Angron odiaba comandar a su legión y se negaba a aceptar a sus legionarios, a no ser que se sometieran al implante de los clavos de carnicero, al igual que lo había hecho él en Nuceria. Karn el Traidor se ofreció como voluntario y sobrevivió a este proceso ganándose el favor de su primarca. La lealtad de Karn hacia Angron era tal que siempre estaba a su lado en todos sus delirios y batallas durante la herejía de Horus. Incluso llegaría a construir un trono de calaveras para Angron. Cuando tuvo lugar el asedio de Terra, Karn estaba tan descontrolado que apenas pudo contener el impulso de asesinar a todos los que le rodeaban, esto debido a las bendiciones del Gran Khorne. Se dice que llegaría incluso a pelearse contra Angron por ver quién se ganaba el favor del dios de los cráneos, aunque finalmente Karn prefirió someterse a la voluntad de Angron y apoyarlo en la batalla por el Muro de la Eternidad, donde consiguió acabar con la vida de Genetia Crowley, la comandante de las Hermanas del Silencio. En su momento se creía que Karn el Traidor había muerto en el interior del Palacio Imperial, y sus compañeros rescataron su cadáver. Una vez a bordo de las naves de huida, descubrieron que seguía con vida, aunque no sabemos si fue por deseo de Khorne o por su fortaleza física. Cuando ya estaban exiliados en el Ojo del Terror, fue uno de los causantes de que su legión se dividiese en tantas bandas de guerra. Ahí fue en donde le dieron el apodo del Traidor, por traicionar a sus hermanos herejes y a su primarca. Actualmente Karn es el líder de la Horda Carnicera, un nutrido grupo de adoradores de Khorne cuyo objetivo es conseguir cráneos para Khorne, y aunque los cráneos humanos son los más deseables, se sabe que ha matado todo tipo de Xenos para la gloria del caos. En el milenio 42, después de la apertura de la Gran Grieta, Karn el Traidor sintió la presencia de Santa Celestina en el planeta Salderka. Allí, mató a nuestra querida Santa en vida para reclamar su cráneo. De todas formas, no os preocupéis por ese hecho. En el vídeo de las Santas en vida, ya os conté que Santa Celestina consiguió renacer poco tiempo después. Los marines de la plaga son aquellos marines espaciales del caos que han dedicado por completo sus vidas y almas al servicio del dios del caos Nurgle. Dentro de su corpulenta y repugnante servo-armadura, sus cuerpos están hinchados por la enfermedad y la corrupción, lo que les otorga el mayor regalo del Señor de la Plaga: dejar de sentir dolor. Los primeros marines de plaga fueron los guerreros de la Legión de la Guardia de la Muerte, los cuales quedaron atrapados en la disformidad cuando la virulenta plaga destructora golpeó toda su flota. Mortarion y su legión se ofrecieron al servicio de Nurgle a cambio de sus vidas y el fin del sufrimiento constante causado por esta enfermedad antinatural. Sus cuerpos se hincharon con la corrupción hasta que ya no sentían la agonía de la viruela disforme y tampoco morían a causa de sus terribles síntomas. Lo que soportó la Guardia de la Muerte fue inimaginable.
pero nadie sufrió más que el propio Mortarion. Incapaz de soportar más el sufrimiento, este primarca y toda su legión se ofrecieron al servicio del Señor de la Descomposición a cambio de sus vidas. Cuando la flota de la Legión de la Guardia de la Muerte emergió de la disformidad sobre Terra, se parecía muy poco a los orgullosos astartes que habían entrado. Su armadura gris, que alguna vez fue brillante, y la orgullosa heráldica de los que alguna vez fueron campeones imperiales ya no existían. En su lugar, había un paño mortuorio enfermizo de color verdoso. Cada astartes era ahora un grotesco mutante hinchado, cubierto de marcas de enfermedad, heridas y otras cosas putrefactas. Quienes estuvieron cerca dicen que olían como el hedor de la propia corrupción, ya que el mismo aire que los rodeaba estaba nublado por un enjambre de moscas. Incluso sus armas y máquinas de guerra habían sido mutadas por las energías de la disformidad, y ahora estaban impulsadas por la enfermiza hechicería del caos, brillando con una energía verde y rezumando pus gangrenosa. La Guardia de la Muerte se había convertido en portadores andantes de la pestilencia, es decir, se habían convertido en los marines de plaga. Desde entonces, muchos astartes traidores ven a Nurgle como su salvador y extienden la enfermedad en su nombre, aunque pocos alcanzan los rangos de la Guardia de la Muerte. Aquellos que realmente deseen unirse a Papa Nurgle primero deben jurar lealtad al primarca Mortarion, y solo entonces Nurgle les otorgará la peste corruptora que creó a los marines de plaga. El armamento y el equipo de guerra de los marines de plaga puede parecer carcomido por la peste, pero sigue siendo tan efectivo como un arma en excelente estado, o incluso podrían ser más letales, ya que transmiten enfermedades imposibles de resistir. Los marines de plaga normalmente están armados con algún tipo de arma Volter, con la que desatan una lluvia constante de proyectiles, pero también pueden llevar otras armas, como por ejemplo lanzagranadas de descomposición, armas de plasma y lanzamisiles. A pesar de eso, disfrutan de los tiroteos a corto alcance, donde pueden apreciar realmente una buena carnicería contra sus enemigos, de los que se ríen mientras intentan herir sus cuerpos hinchados. Sus cerebros en descomposición están tan acostumbrados a la agonía de la corrupción que los hace casi inmunes al dolor causado por las heridas de guerra. Aquellos que no aprecian la generosidad de Papa Nurgle pronto serán abatidos, ya que pierden esa ilógica resistencia a la muerte. Una vez tienen a sus enemigos lo suficientemente cerca, los marines de plaga atacarán con cuchillos infectos de plagas e incluso arrojarán granadas de añublo tóxicas, invenciones viles que contienen toxinas virulentas que carcomen la armadura y llenan el aire con espesas nubes de esporas letales. Las granadas de añublo más ostentosas son cabezas de la muerte, hechas de los restos cercenados de sus enemigos caídos. Cada cráneo enemigo se llena hasta el borde con un cóctel de enfermedades que después será sellado con una cera antigua. Los cuchillos de plaga de estos marines pueden perforar la mayoría de las formas de armadura corporal y pueden incluso romper la protección que ofrece la carcasa de ceramita endurecida de una servoarmadura, siempre que golpeen en un lugar vulnerable. Si se penetra la piel de una víctima, el limo contaminado y necrótico que recubre la hoja infectará la herida y envenenará el torrente sanguíneo, lo que conducirá inevitablemente a una muerte lenta y agonizante en más del 90% de los casos. Persisten los rumores de que algunas de estas armas están potenciadas por las hechicerías oscuras y la corrupción de la enfermedad del caos, contra las cuales no se puede salvar la carne, al igual que ocurrió con el Crinebrag de Anatame, el cual hirió de muerte a Horus antes del comienzo de la herejía. El cuerpo hinchado de un marine de plaga está lleno de corrupción y descomposición, lo que hace que su carne se hinche y de ella broten pus e infección. Sin embargo, esta carne, aparentemente necrótica y en descomposición, hace que sea casi imposible de matar a los marines de plaga con fuego de armas pequeñas, y son capaces de ignorar heridas y daños que destruirían incluso la fisiología sobrehumana de los astartes normales.
Cuando las fuerzas imperiales entran en combate contra estos horribles sirvientes del caos, es necesario utilizar armamento destinado a la destrucción de vehículos blindados para acabar con estos monstruosos hinchados por la corrupción. Como bien dije antes, todos los marines de plaga tienen una tolerancia inhumana al dolor, soportando heridas que paralizarían incluso a otros marines espaciales. Esto es debido a que sus nervios están adormecidos por las enfermedades, e incluso en algunos casos podridos, como sería el caso de los señores de plaga, quienes reciben los mejores regalos de Nurgle. Muchos marines de plaga, particularmente aquellos que originalmente eran miembros de la Legión de la Guardia de la Muerte, todavía prefieren usar armaduras modelo 3, que se usaron por primera vez durante la Gran Cruzada. A pesar de que los modelos más modernos de servoarmadura estaban disponibles para ellos antes de la herejía de Horus, la Guardia de la Muerte retuvo una gran reserva del modelo Mark III y lo preferían tanto por su durabilidad como por la facilidad con la que podían personalizarlo para trabajar en los ambientes tóxicos en los que solía desplegarse esta legión. La armadura de los marines de plaga, independientemente del modelo que usen, suele sufrir una corrosión severa y brechas estructurales durante sus milenios al servicio de un marine espacial corrompido por el caos. Durante los días de la herejía de Horus, muchos otros marines espaciales se han dedicado al Señor de la Descomposición, pero pocos han logrado unirse a las filas de los marines de plaga. Aquellos que realmente deseen ingresar a esta élite de cuadros fétidos deben jurar lealtad a la legión traidora de la Guardia de la Muerte y a su primarca Mortarion, aunque no es necesario que se unan a la Guardia de la Muerte formalmente. Solo entonces, después de jurar lealtad a Mortarion, Nurgle les otorgará el regalo corruptor de la putrefacción de Nurgle que creó a los marines de plaga originales. Los marines de plaga constituyen la mayoría de la legión de marines espaciales del caos traidores de la Guardia de la Muerte, pero no todos los marines de plaga son miembros de la Guardia de la Muerte. Cualquier marine espacial del caos o marine espacial renegado que se dedique al Señor de la Plaga puede convertirse eventualmente en un marine de plaga. Las flotas de Papa Nurgle a menudo están dirigidas por los señores de la descomposición, esparciendo su inmundicia a lo largo y ancho de la galaxia. Estas flotas de plaga llevan a los seguidores de Nurgle a mundos habitados donde las incursiones destructivas de los marines de plaga son inevitablemente seguidas por brotes masivos de enfermedades y pestes no menos letales. Una vez que estas naves de plaga son abandonadas o sus tripulantes finalmente son destruidos, las flotas regresan de nuevo a la disformidad y finalmente encuentran un camino de regreso al planeta de plaga del que proceden, donde pueden volver a embarcarse para nuevas incursiones de la plaga. Durante el viaje de una nave de plaga a través de la disformidad, en el interior de esta nave, sus bodegas están repletas y muy llenas de cadáveres en descomposición de los que nacerán millones de criaturas víricas. Cuando la nave llega a un mundo, se libera una espesa nube de insectos, lista para esparcir su inmundicia sobre un planeta virgen. Cuando llega un gran enjambre de estas diminutas criaturas, pueden propagar una plaga a una velocidad increíble, infectando, infestando, eclosionando y multiplicándose para celebrar el generoso ciclo de la vida de Nurgle con cada nuevo día, ciclo de vida y muerte. Por lo tanto, las moscas son el símbolo más común entre los marines de plaga, con elementos de su forma reflejados tanto en sus cuerpos mutantes como de los hijos elegidos por Nurgle. El objetivo final de todas las flotas y marines de plaga es la propagación de la muerte y la decadencia, que son el sello distintivo del reino de Nurgle. Los marines ruidosos son soldados de infantería de los marines espaciales del caos profundamente dedicados al dios del caos Slaanesh, y estos se encuentran más comúnmente en la legión traidora de los hijos del emperador, pero también en otras partidas de guerra de traidores devotos de Slaanesh. Son muy conocidos por el uso de las armas sónicas devastadoras que confunden y desmoralizan a las fuerzas enemigas con un espectáculo de ataques psicosónicos. El origen de los marines ruidosos se remonta a los días y noches en que el primarca Fulgrim y
y su legión de los hijos del emperador escucharon por primera vez los sedosos susurros de Slaanesh, justo antes del estallido de la herejía de Horus. Embelesados por las locas celebraciones, los oficiales de los hijos del emperador llevaron estas costumbres degradadas al resto de sus guerreros. De esta manera, el culto de Slaanesh comenzó a echar raíces en la tercera legión. Desde entonces, los hijos del emperador han tratado de permitirse todos los excesos y depravaciones que uno pueda imaginar, ampliando los límites de sus mentes tanto como sea posible mientras afinan sus cuerpos hasta el límite de la dichosa resistencia. Los marines ruidosos son hedonistas perfectos, completamente dedicados a llevar sus mentes y cuerpos corruptos a los límites más absolutos de la sensación. Todos han pasado siglos extasiados en la agonía del servicio de Slaanesh, y sus incesantes devociones han corrompido sus cuerpos hasta que solo las sensaciones más extremas, sus confundidas sinapsis por el placer. Ahora, todos sus pensamientos se inclinan por completo hacia su propia gratificación, y su imaginación se desborda incesantemente con visiones insanas de indulgencias imprudentes y repugnantes. La primera creación de los marines ruidosos se remonta a los días de la herejía de Horus. El nombre de los marines ruidosos proviene de su preferencia por las armas que usan ondas sónicas, como sería el blaster sónico. Aparentemente, esta arma sería como un volter, pero que dispara explosiones de sonido que pueden incluso destruir la carne. Todo este armamento sónico desciende de los instrumentos musicales inventados por la famosa compositora Bequa Quinsha de Terra, quien acompañó a la 28ª flota expedicionaria de los hijos del emperador como rememoradora personal a bordo de la barcaza de batalla Orgullo del Emperador durante la Gran Cruzada. Después de que Quinsha acompañó a muchos de los rememoradores de la 28ª expedición al templo dedicado a Slaanesh en el mundo de los Xenos de Laaer, la corrupción del caos de ese lugar asqueroso la conmovió y poco a poco buscó crear la pieza orquestal definitiva que creía que podría capturar los maravillosos sonidos que había escuchado en el templo de Laaer. Su última obra maestra fue una sinfonía a la que llamó Maraviglia, y que interpretó para Fulgrim y todos los astartes de los hijos del emperador reunidos allí, junto a los demás rememoradores, a bordo de la nave El Orgullo del Emperador. Cuando comenzó la Maraviglia, la cacofonía de sonidos desatada por estos instrumentos demoníacos actuó como un ritual hechicero que abrió un vínculo entre el espacio real y la disformidad, y permitió que el poder de Slaanesh tocara directamente a la audiencia. Las mutaciones del caos corrieron desenfrenadas entre la audiencia y tanto los astartes como los humanos fueron tan abrumados por sensaciones y emociones incontrolables que desencadenaron una orgía de hedonismo sensual y las formas más bajas de asesinato entre ellos. Finalmente, la música convocó a 5 demonios menores de Slaanesh, conocidos como las Diablillas de la Disformidad, y éstas poseyeron los cuerpos de Quinsha y varios de sus cantantes, uniéndose a la matanza. Durante esa parte del concierto, varios astartes de los hijos del emperador abandonaron sus asientos y tomaron los instrumentos para intentar que la música del caos siguiera sonando, y en el curso de sus torpes intentos con los instrumentos, descubrieron que podían desatar ondas de poder sónico destructivo. Cuando los hijos del emperador se enfrentaron a los leales imperiales durante la masacre del desembarco en Isban V, algunos marines de los hijos del emperador salieron al campo de batalla armados con estas armas sónicas modificadas, convirtiéndose en lo que serían los primeros marines ruidosos. Los marines ruidosos presentes en la tercera legión se organizaron muy rápidamente en una unidad conocida como Cacophony y que estaba bajo el mando del capitán Marius Variosan. Después de la herejía, los primeros marines ruidosos llevaron su comportamiento desviado a un nuevo nivel a través de su dedicación a su patrón del dios del caos, y durante los años de la guerra sangrienta contra el imperio han perfeccionado sus cuerpos para poseer una percepción sensorial tan extrema que nada puede despertar sus emociones aparte del estruendo de la batalla y los gritos de los moribundos.
Junto con la legendaria fisiología transhumana de un Astartes, los marines ruidosos también poseen un extraordinario sentido del oído. Esta agudeza auditiva es un regalo mutacional del propio Slaanesh. Se extiende muchísimo más allá de lo normal en un humano, y es lo suficientemente sensible como para distinguir cambios sutiles en el tono y timbre de incluso los ruidos más cacofónicos. Esta maldición bendita también distorsiona la forma en que sus cerebros interpretan los estímulos auditivos, lo que les permite experimentar sentimientos de euforia y emoción intensos que aumentan en proporción al volumen y las frecuencias de los sonidos que experimentan. Los marines ruidosos disfrutan de esas sensaciones por encima de todas las demás, y están completamente obsesionados con satisfacer sus habilidades únicas, a menudo sometiéndose a los ruidos más abrumadores y caóticos inimaginables, superiores incluso a los ruidos de una batalla. La forma más querida de un marine ruidoso para satisfacer este anhelo de sonido ensordecedor es sumergirse en el clamor frenético de las peores batallas. Allí, la áspera cacofonía del combate y los estridentes gritos de los moribundos son como música para los oídos insensibles de un marine ruidoso. Allí, su mente se llena rápidamente de poderosas emociones, de una intensidad sin igual que superan incluso rápidamente cualquier otra preocupación. Sin embargo, para un marine ruidoso muy veterano, incluso el campo de batalla no es lo suficientemente ruidoso como para estimularlo, por lo que tiene que utilizar las armas llamadas armas sónicas. Estas armas se incorporan con frecuencia en la servoarmadura correcta de los marines ruidosos. Junto a estas, además, otros dispositivos auditivos para mejorar sus ya estridentes y sustanciales capacidades destructivas sónicas. Los marines ruidosos son completamente devotos al dios del placer. La depravación sin restricciones con la que adoran a su malvado patrón divino es infame entre sus muchos seguidores. Aunque sus brutales ataques rara vez dejan supervivientes, estos marines traidores ocasionalmente requieren sacrificios en sus indescriptibles rituales para apaciguar a Slaanesh. Tales víctimas moribundas están realmente condenadas, ya que gradualmente son sometidas al horror completo y la crueldad más grande en decadencia de una imaginación loca y divertida que tienen estos captores. El miedo a la muerte y otros muchos daños es simplemente otra sensación para estos sirvientes de Slaanesh. Disfrutan infligiendo dolor tanto como disfrutan experimentándolo. Sin embargo, a pesar de la novedad y el placer de la muerte, los marines ruidosos no tienen prisa por participar en ella, prefiriendo probar la miríada de delicias que encuentran al servicio de su dios del caos. Los marines ruidosos aceptan de buena gana las muchas bendiciones de Slaanesh y tratan con entusiasmo con cualquier demonio o señor de la guerra capaz de ofrecerles un nuevo y delicioso exceso. Muchos incluso miran con envidia a las entidades demoníacas y mortales que sirven a Slaanesh, y en sus corazones anhelan experimentar la libertad ilimitada de la que disfrutan estos seres diabólicos, y así seguir el camino de la demonicidad. Independientemente de la facción, banda o legión traidora a la que pertenezcan, los marines ruidosos llevan servoarmaduras pintadas en todo tipo de colores llamativos y muy audaces. Los rosas, negros y morados se usan predominantemente en patrones muy extraños tanto en piernas, brazos como guanteletes y cascos, además de las sombreras de la servoarmadura. Los sentidos de estos marines están tan distorsionados que solo los tonos y patrones más extravagantes se ven como agradables para sus mentes. Los marines ruidosos de Slaanesh son guerreros cuyos sentidos están cansados y embotados por siglos de exceso hedonista. Solo les conmueven las sensaciones más extremas, de ahí su uso de las armas sónicas. Cuanto más fuerte y discordante sea el ruido, más extrema será la reacción emocional que provocarán estas armas en el marine ruidoso. Las armas de los marines ruidosos son verdaderamente surrealistas, tan peculiares que sus energías pueden atravesar paredes sólidas sin perder potencia. No se disparan con el movimiento de un disparador o gatillo, sino que se tocan como instrumentos musicales infernales,
produciendo tanto música como destrucción. Manteniéndose firme en su posición, un marine ruidoso puede provocar una frecuencia más profunda y sostenida, o si no, un gemido discordante que literalmente puede sacudir a su objetivo y desmembrarlo. Alternativamente, si el portador se siente abrumado por la necesidad de probar los resultados mortales de sus andanadas sónicas de primera mano, puede lanzar una onda de armónicos paralizantes mientras se acerca hacia su víctima para disfrutar de los últimos momentos de su pobre víctima. El blaster sónico es un arma sónica utilizada por los marines ruidosos. Esta arma libera ondas de armónicos paralizantes y distorsionados para destrozar a los objetivos. Muchos marines ruidosos equipados con tales armas las utilizan con una intensidad frenética. Se sabe que suben y bajan a través de los diversos acordes y escalas, deslizándose para que estos dispositivos aúllen perpetuamente con una mezcla de agonías y éxtasis. El Blastmaster es un arma sónica pesada que cuando se dispara enfoca una nota de bajo palpitante en un crescendo sónico explosivo que puede reventar globos oculares y romper órganos internos. Al variar la frecuencia de la explosión armónica, el efecto de esta arma se puede alterar para producir diferentes efectos. Una sirena de la fatalidad es un arma sónica de combate cuerpo a cuerpo que utilizan tanto marines ruidosos como otros devotos de Slanesh, como podrían ser los vehículos de los hijos del emperador. La sirena de la fatalidad puede ser instalada en la servoarmadura de estos marines con una disposición compleja de tuberías alrededor de sus cascos que pueden proyectar ataques sónicos de corto alcance. Estos ataques se lanzan contra sus oponentes cuando se acercan al marine ruidoso durante el combate cuerpo a cuerpo, y por lo general, estos ataques son lo suficientemente poderosos como para matar o al menos aturdir temporalmente a su objetivo, lo que permite al atacante acabar rápidamente con el enemigo mientras está aturdido. Los hijos del emperador son quizás los más depravados de las regiones traidoras que se aventuran en la región del espacio conocida como el Vórtice Aullante. Este reino turbulento se encuentra en el límite entre el sector Calexis y la expansión Coronus en el Segmentum Oscurus, es decir, en el actual Imperium Nihilus, la parte oscura de la galaxia. Al Imperio poco o nada le interesa lo que ocurra dentro del vórtice, así que eventualmente se ha convertido en el hogar de millones de renegados y otros seres sin cabida dentro del Imperio. Muchos viajan al Vórtice Aullante para probar de primera mano los mundos únicos y los placeres viles de sus habitantes, mientras que otros albergan planes indescriptiblemente crueles para aquellas almas descarriadas que no lograrán escapar de ellos. Estos guerreros emprenden actividades despreciables sin tener en cuenta los muchos peligros del vórtice y desafían con entusiasmo a todo tipo de enemigos en su búsqueda interminable de una indulgencia excesiva. Aunque las pequeñas partidas de guerra de los hijos del emperador no son infrecuentes en esta zona, lo más normal es que se aventuren pequeñas escuadras de marines ruidosos por su cuenta y riesgo. Algo sucede dentro de este vórtice que los atrae inevitablemente. Los astartes herejes de otras legiones traidores que viajan a esta zona son igualmente devotos hacia Slanesh y pretenden demostrarlo viajando aquí. Los pobres desgraciados que viven en esa región de la galaxia tienen que vivir bajo el miedo de las invasiones del caos que suceden muy a menudo. Un marine ruidoso dentro del vórtice aullante puede disfrutar de una plétora de experiencias y sensaciones viles únicas para saciar sus implacables anhelos. Sin embargo, de las muchas tentaciones que le esperan dentro de este turbulento reino, el deseo de estimulación auditiva es la más tentadora de todas. Ya sea que se logre a través de una batalla campal, dispositivos arcanos o las habilidades de uno de los habitantes del vórtice aullante, los marines ruidosos hacen todo lo posible para lograr su deseo, y son una vista cada vez más común entre sus muchos habitantes. Hay muchas historias de campeones notorios de los hijos del emperador que continúan causando estragos dentro del vórtice aullante. El vilipendiado Voz Entusiasta
un marine ruidoso cuyas inconcebibles melodías brotan de un enorme box insertado en su cuerpo, se ha vuelto especialmente infame en los últimos siglos. Sus armonías discordantes inspiran éxtasis, terror, dolor y una multitud de emociones intensas y conflictivas, y son insoportablemente perturbadoras, aunque extrañamente fascinantes para todos aquellos que los escuchan. Esta cualidad embriagadora atrapa a los oyentes involuntarios, quienes se convierten en sus esclavos voluntarios después de escucharlo y se involucran con entusiasmo en los caprichos más depravados de su errático amo, para que así puedan deleitarse con sus cantorreos hipnóticos. La influencia de este marine se ha extendido insidiosamente por todo el vórtice, y muchos poderosos marines ruidosos y formidables señores de la guerra del caos han escuchado sus dulces notas, y se han comprometido de voluntaria forma a acompañarlo en combate a donde sea. Los marines rúbrica son los restos espectrales de los astartes de la legión traidora de los 1000 hijos que ahora están atrapados dentro de sus antiguas servoarmaduras como si fueran autómatas sin mente. Por culpa del hechicero Ahriman, los marines rúbrica están malditos para siempre. Así es que cabalgan por la galaxia con trajes blindados que son poco más que tumbas selladas, dentro de las cuales solo queda un puñado de polvo de lo que una vez fue un orgulloso marine espacial. Para ponernos en contexto, empezaría explicando cómo se originó esta supuesta bendición desde el principio. Así que nos remontaremos a 10.000 años atrás, durante la fundación de las primeras legiones de marines espaciales. La historia de cómo los marines rúbrica encontraron su destino es única y retorcida. Tiene sus comienzos en la época en la que los primarcas del emperador fueron dispersados misteriosamente desde sus cápsulas de gestación en Terra. A lo largo de toda la Gran Cruzada, los 1000 hijos hicieron uso extensivo de hechiceros y sus poderes derivados de la disformidad mostraron ser mucho más efectivos que los asaltos estratégicos de las demás legiones. Lamentablemente, la alegría de la legión por sus dones psíquicos se convirtió en rechazo y horror cuando una ola de espantosas mutaciones degenerativas comenzó a afectar una gran parte de los hermanos de batalla de la 15ª Legión. Los marines comenzaron a llamar a estos cambios mutagénicos el cambio de la carne, y estos eran muy temidos, ya que la espiral de mutación degenerativa finalmente redujo a un orgulloso grupo de astartes de los 1000 hijos a una abominación mutante sin sentido que más tarde sería conocida por todo el imperio como los engendros del caos. El futuro primarca de los 1000 hijos, Magnus el Rojo, llegó al remoto mundo colonial de Próspero. Difícilmente podría haber sido más afortunado, ya que Magnus era un mutante de piel rojiza que había sido temido y probablemente asesinado si hubiera llegado a cualquier otro mundo del imperio. Sin embargo, para su suerte, vivió tranquilamente en una comunidad de psíquicos humanos que vivían marginados y se habían asentado en el planeta de Próspero. Magnus alcanzó rápidamente la madurez, habiéndose convertido en un gigante de los sentidos psíquico, intelectual y físico. Vivía en la ciudad solitaria de Próspero, que estaba enclavada en lo profundo de la cordillera ventral del planeta. Tizca, la llamada Ciudad de la Luz, era una metrópolis resplandeciente con torres plateadas, altísimos obeliscos y majestuosas pirámides. Sus ciudadanos se dedicaban a la búsqueda del conocimiento y al dominio de sus poderes psíquicos. El emperador había percibido y reconocido a su hijo a través de la disformidad, y se apresuró a encontrarlo lo antes posible. Cuando la legión de los 1000 hijos se reunió con Magnus, éste le solicitó permiso al emperador para intentar curar a los marines que sufrían el cambio de la carne. El emperador estuvo de acuerdo con esto, y después de varias décadas de esfuerzos, a menudo desesperados, Magnus finalmente tuvo éxito. Las mutaciones aberrantes que diezmaban a su legión se detuvieron por completo. Este esfuerzo le costó a Magnus su ojo derecho, pero también tuvo otro precio oculto. Para detener las mutaciones, Magnus se había asociado voluntariamente con entidades de la disformidad, cuya verdadera naturaleza no entendía en ese momento. Sin saberlo,
el dios del caos Tzench lo engañó, haciéndole creer que había vencido las entidades de la disformidad y que realmente había encontrado la cura para su legión, aunque en realidad solo había hecho un trato con el diablo a cambio del poder hechicero necesario para detener esas mutaciones. Todo esto fue una artimaña creada por Tzench para hacer que Magnus se sintiera todavía más arrogantemente y confiado con sus dones psíquicos, algo que finalmente lo llevaría a buscar formas de hechicería más corruptas y relacionadas con los poderes del caos. A continuación, Magnus llevó a los Mil Hijos a unirse a la Gran Cruzada, la épica campaña para recuperar las colonias perdidas de la humanidad y establecer un imperio en toda la galaxia. Durante los extensos conflictos, los Mil Hijos hicieron un amplio uso de sus poderes psíquicos. Sin embargo, cuanto más se expandía el nuevo reino del emperador, más tenaz crecía la oposición al uso de estos poderes. Para resolver el creciente dilema, el propio emperador convocó una reunión en el planeta Nicaea para debatir sobre esto. Este evento sería más tarde conocido por los eruditos imperiales como el Concilio de Nicaea. Una vez finalizó el cónclave, se prohibió el uso de estas habilidades psíquicas por parte de las fuerzas militares del imperio, excepto el uso de astrópatas, navegantes y otro tipo de psíquicos muy especializados como las Hermanas del Silencio. Todos los bibliotecarios de las legiones astartes serían disueltos y sus miembros regresarían al servicio como tropas de línea. A partir de entonces, Magnus y los Mil Hijos se les prohibió practicar la hechicería o usar las habilidades psíquicas y el conocimiento que tanto codiciaban. Sin embargo, todo el conocimiento obtenido hasta entonces quedó bien compilado en el libro de Magnus, que permaneció con el rey carmesí. Cuando Magnus el Rojo se enteró de la traición de Horus al imperio y su decisión de dar su lealtad a los poderes ruinosos, usó sus propias habilidades psíquicas para enviar un mensaje al Palacio Imperial, contactando directamente al emperador mente a mente. Aunque, por desgracia, este acto rompió las defensas psíquicas del palacio y mató a miles de personas cuyas mentes no pudieron manejar la potente llamada psíquica de Magnus. El emperador se negó a creer que su hijo favorito, Horus, alguna vez traicionaría su confianza, por lo que asumió que era Magnus quien había sido corrompido por los dioses del caos, ya que una vez más estaba utilizando los poderes hechiceros que habían sido prohibidos por el Consejo de Nicaea. Creyendo que Magnus buscaba sembrar la discordia en el imperio para servir a sus amos de la disformidad, el emperador ordenó a la legión de los lobos espaciales que fueran a Próspero y trajeran a Magnus a Terra, para que así pudiera rendir cuentas por sus acciones. Pero esto no iba a ser así, ya que el corrupto señor de la guerra Horus había interceptado el comunicado del emperador con la legión de Rus y lo había manipulado sutilmente. En lugar de simplemente arrestar al primarca infractor por sus transgresiones y llevarlo de vuelta ante el emperador para castigarlo, Horus cambió las órdenes para que los lobos espaciales destruyesen Próspero y a los Mil Hijos. Hay muchos relatos del asalto de los lobos espaciales a Próspero, algunos de los cuales se contradicen entre sí. Debido a que no hubo ninguna advertencia, la flota invasora se trasladó por la disformidad al espacio real prácticamente en la parte superior del planeta y rápidamente destruyó sus defensas orbitales. Luego, un tremendo bombardeo orbital redujo a cenizas Próspero, excepto su capital, Tizca, que estuvo en todo momento protegida por un escudo de vacío psíquico. Una enorme fuerza de vehículos de desembarco y naves de apoyo descendieron sobre Tizca, cuyas defensas habían quedado casi sin personal. Los Mil Hijos se negaron a morir y le pidieron ayuda a Magnus, quien finalmente, a regañadientes, tomó la batalla contra las fuerzas leales cuando Leman Russ y sus Wulfen invadieron la última pirámide de Tizca que permanecía en pie. Magnus y Leman Russ participaron en un duelo devastador, en el que Magnus destrozó el peto de Russ con un poderoso puñetazo, desgarrándole uno de sus corazones. Pero Leman Russ se agarró al brazo de su oponente y cuando estuvo lo bastante cerca, pateó el único ojo de Magnus. Con Magnus cegado momentáneamente, Russ
aprovechó su oportunidad para levantar a Magnus en el aire y partirle la espalda contra su rodilla. Lehman Russ finalmente salió victorioso en ese duelo. En su momento de mayor necesidad, Tzench acudió a Magnus y ofreció salvar todo lo que había creado si él le juraba lealtad eterna al Señor del Cambio. Para salvarse a sí mismo, a su legión, a su mundo y a todo el conocimiento que había acumulado, Magnus entregó su alma en servicio del dios del caos del cambio y la hechicería. Magnus invocó antiguas hechicerías para escapar de Próspero, abriendo una puerta a través de la disformidad hacia el ojo del terror, donde su nuevo patrón, Tzench, había preparado un mundo demoníaco para Magnus y los restos de su legión. Magnus fue posteriormente recompensado por Tzench al ser transformado en un príncipe demonio. Próspero había sido destruido aquel día, pero Magnus y su legión sobrevivieron, que era lo importante. Cuando los 1000 hijos fueron vistos a continuación, se habían unido a las fuerzas de Horus de las legiones traidoras en su camino para asediar Terra, y Magnus el Rojo se había convertido en el más poderoso de todos los sirvientes demoníacos de Tzench. Tras la quema de Próspero, durante los primeros días de la energía de Horus, los 1000 hijos se asentaron en un mundo preparado para ellos por su patrón, el dios del caos Tzench, el cambiador de caminos. Ese mundo del que os hablo era el planeta de los hechiceros y se hallaba en lo más profundo del ojo del terror. Después de muchas décadas solares de aprovechar la energía de la disformidad, los efectos distorsionadores del caos comenzaron a pasarles factura. La mutación que supuestamente había sido purgada se propagó rápidamente y sin ningún control por toda la legión. Dada la potente herencia psíquica de su primarca, no sorprende que la legión de los 1000 hijos siempre haya sido propensa a la mutación. Antes del estallido de la energía de Horus, estrictos controles de pureza genética y una disciplina implacable habían mantenido a raya la mutación, mientras que los astartes de la 15ª Legión desarrollaban simultáneamente sus potentes poderes psíquicos. Habiéndose ahora sumergido en el puro poder del caos, los 1000 hijos cayeron presa de la mutación desenfrenada que llamaron el cambio de carne, hasta tal punto que una camarilla de los bibliotecarios superiores de la Legión, liderada por su bibliotecario jefe, Azek Ahriman, determinó que algo drástico debía hacerse para salvar a la Legión de la disolución completa. Con el primarca de la Legión, Magnus el Rojo, retirado a la torre más alta de la Ciudad de la Luz en el planeta de los hechiceros, y con su mirada mística y omnividente lanzada amargamente sobre las dimensiones exteriores, Ahriman y su camarilla de hechiceros del caos se pusieron en marcha, ya que si ellos no actuaban, nadie lo haría. Ahriman profundizó en las páginas del libro de Magnus, un enorme tomo compilado por Magnus durante la Gran Cruzada y que estaba repleto de conocimientos prohibidos que databan de antiguos días olvidados. En las colecciones laberínticas de fórmulas, encantamientos y ritos, Ahriman ideó lo que creía que sería el comienzo de un poderoso hechizo arcano para deshacer todo lo que había sucedido a sus hermanos de batalla, y este hechizo sería conocido como la rúbrica de Ahriman. Sellando pactos demoníacos y aprovechando las energías de sus compañeros bibliotecarios, Ahriman tenía la intención de encantar permanentemente a todos los 1000 hijos, protegiéndolos para siempre de los efectos corruptores del caos. Tzench, el cambiador de caminos y patrón de los 1000 hijos, concedió su deseo, pero de la manera más retorcida. La rúbrica se manifestó como una inmensa tormenta de poder arcano que envolvió al planeta de los hechiceros en un huracán etérico de nubes multicolores. Los demonios que presenciaron el fenómeno huyeron a la disformidad profunda para salvar sus existencias, ya que la abominación desatada por Ahriman podría extinguir incluso su esencia inmortal. Una vez plenamente empoderados, la vorágine de energías cayó sobre los 1000 hijos como relámpagos. Menos de 100 entre ellos, que eran psíquicos, absorbieron el rayo y sus poderes psíquicos aumentaron drásticamente. Sin embargo, la mayoría de los hermanos de batalla de la Legión carecían del don psíquico y no pudieron lidiar con las catastróficas cantidades de energía hechicera que se derramaban sobre ellos.
Debido a esto, su carne fue quemada en el acto y sus cuerpos reducidos a cenizas dentro de sus armaduras. Sin embargo, las energías liberadas sellaron todas las uniones de su servoarmadura mientras quemaban sus cuerpos. Cuando sus almas intentaron abandonar sus cuerpos arruinados, se encontraron atrapados dentro de su armadura, muertos, pero todavía vivos, sin cuerpo, pero inmutables por toda la eternidad. Cuando la tormenta finalmente amainó, Ahriman vio la terrible verdad de lo que había provocado. Aquellos que poseían los mayores poderes psíquicos encontraron sus habilidades aumentadas y se convirtieron en los hechiceros más peligrosos de toda la galaxia. La mayoría de los minijos, sin embargo, sufrió un destino terrible y muy siniestro. Tan grande fue la ira de Magnus que habría aniquilado a Ahriman y a su camarilla de hechiceros si no hubiera intervenido el mismísimo Tzench. Obligado a detenerse en su matanza, Magnus desterró a Ahriman, condenándolo a vagar en una búsqueda desesperada para comprender la naturaleza del cambiador de caminos. Con esto hecho, Magnus ascendió a la torre más alta del planeta de los hechiceros y desapareció de la mirada de todos durante varios milenios. Vale, hermanos y hermanas de batalla, este ha sido un resumen básico de la historia de los minijos, y ahora continuaré explicando en profundidad cómo son los marines rúbrica. Si como a mí os interesa conseguir un buen ejército de los minijos, este es el momento. Se acercan las navidades, y en Kingdom Wargames tenéis un 20% de descuento en todas las miniaturas de Warhammer. Os dejo un enlace en el comentario fijado. Aunque estas servoarmaduras vivientes aún se mueven y funcionan, y pueden responder a órdenes como un hombre común, son poco más que autómatas. Rápidamente caen en la inactividad a menos que un hechicero esté cerca para dirigirnos, aunque se dice que en el fragor de la batalla, algo de su antiguo hambre de batalla regresa y se mueven con mayor claridad y propósito fijo. A pesar de los defectos, ahora son mucho más duraderos que los marines espaciales de cualquier otra de las legiones traidoras. Las armas Volter tienen poco o ningún efecto sobre ellos, e incluso una ráfaga de plasma o una espada sierra pueden ser desviadas por sus auras que alteran el destino, ya que el poder de Tzench los defiende mejor que cualquier otra protección física. Solo las heridas más profundas pueden abrir el caparazón sellado de un marine rúbrica y disipar el polvo de su interior, rompiendo el hechizo y matando efectivamente su esencia. Intrépidos, implacables y sin remordimientos, los marines rúbrica marchan a la batalla en relucientes filas entre nubes de energía sobrenatural. La extraña regularidad de sus pisadas no es producto de la perfección militar, sino del singular destino al que todos están unidos. Son autómatas sin vida, producto de la rúbrica de Ahriman, cuyos cuerpos mortales han sido reducidos a polvo hace ya mucho tiempo. Si las almas de estos guerreros fueron erradicadas por completo, o si algún pequeño fragmento continúa perdurando, ni siquiera los místicos más poderosos de los minijos podrían decírnoslo. Pero cuando son lanzados contra los enemigos de los minijos, la hambrienta chispa de batalla regresa, y los marines rúbrica luchan con una ruinosa habilidad incomparable. Las antiguas armaduras prosperinas que albergan la esencia del marine espacial se parecen poco a su anterior apariencia, habiéndose fundido durante muchos siglos con los poderes empíricos de la disformidad. Donde sus vestimentas fueron una vez la encarnación del poder imperial, ahora son el testimonio de la voluntad de Tzench. Los servos articulados y los fibrosos hilos que dan movimiento a las placas de entrelazada ceramita están impregnados de hechicería mágica, proporcionando a los marines rúbrica una animada apariencia. Este mismo poder se fusiona alrededor de la armadura, creando un sudario protector ante el fuego del enemigo. Incluso aquellos ataques que logran atravesar el caparazón de un marine rúbrica tienen poco efecto, ya que no tienen carne que pueda ser desgarrada por un Volter o una espada, y solamente al romper la armadura pueden ser derribados por completo. Cuando un marine rúbrica cae en batalla, los disecados restos de su forma corpórea se vierten por las rendijas de sus armaduras, dispersándose al viento.
Como tal, muchos mundos tienen antiguos campos de batalla que están sembrados con el polvo de estos marines rúbrica. Sin embargo, incluso disperso, al guerrero no se le concede la liberación del olvido. Si los fragmentos de su armadura se recogen y vuelven a sellar, la esencia de los marines rúbrica puede devolverse a su armadura para servir una vez más a los mil hijos. Los hechizos necesarios para lograr tal conexión son tan peligrosos como poderosos. Una sola sílaba mal pronunciada puede matar al invocador o volverlo loco. Pero si los profanos rituales tienen éxito, el polvo esencial del marine rúbrica volverá a su prisión. Muchos hechiceros aspirantes de esta legión llevan a cabo rituales muy poderosos, pudiendo solamente los más habilidosos fusionar la esencia de un marine rúbrica, incluso si el polvo en que se ha convertido su cuerpo está esparcido por todo un planeta o ha sido enterrado en las profundidades de la superficie. Los marines rúbrica están eternamente unidos a aquellos que los han atrapado. Un hechicero aspirante que ha obtenido el control de una escuadra de marines rúbrica puede dirigirlos en batalla como lo haría un titiritero con sus marionetas. A menudo, un hechicero aspirante utilizará a sus esclavizados soldados como un baluarte contra el enemigo, mientras ellos mismos se dedican a su oscura magia destructiva. En caso de que el hechicero aspirante caiga, los marines rúbrica seguirán el camino establecido, matando y mutilando hasta que todos sus enemigos hayan sido eliminados. Los hechiceros de los mil hijos usan sus marines rúbrica como escoltas y ejecutores personales. Resultan ser unos guardianes excelentes de las grandes bibliotecas de grimorios y bóvedas de pergaminos antiguos que son mantenidas por los hechiceros. Ellos ya no tienen atisbo de curiosidad y son totalmente leales, sin ninguna excepción. Los hechiceros de los mil hijos a veces ofrecen los servicios de sus marines rúbrica a aquellos que les prometen conocimiento y poder mágico, y muchos de ellos se han comprometido con Abaddon el Saqueador, aprovechando con avidez cualquier oportunidad que les brindan las campañas del Señor de la Guerra del Caos para poder asediar reliquias exóticas y conocimiento antiguo que hay en los mundos que van a ser atacados. Antes de la batalla, los hechiceros encantan las armas de sus guardaespaldas para que las municiones que disparan ardan con las llamas mágicas, quemando las mentes de sus objetivos al igual que derriten la armadura y la carne. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si queréis saber más cosas sobre el caos, no dudéis ver mis otros vídeos como Arcas del Augurio Abaddon, el siguiente que estoy haciendo de Arcas del Augurio Angron o cualquier otro de la lista de reproducción de Marines del Caos. Os aseguro que os van a gustar, ya que tengo muchos vídeos incluso de historias y batallas del caos, como podría ser la Guerra de Badab. Hasta aquí todo lo que vamos a decir en este vídeo. Nos vemos próximamente en otro vídeo de Warhammer.